hace muchos años en la universidad, cuando estábamos estudiando la licenciatura en Dirección de ONGs en la Universidad de San Martín. ¿Te acordás de esas épocas? No, no, impresionante. Ahora que ¿Cuántos lo dices. años? ¿Cuántos años? Bueno, les cuento que él, por lo que, digamos, no sé, por lo que sé por las redes sociales, Rabino Sebastián Greenberg, porque alias Grinchut, disculpen que hay momentos que hablé muy informalmente con él, pero bueno, no sé, lo conozco hace muchos años, es un amigo para mí. Así que, hola a todos los que se están conectando, bienvenidos. Les cuento que dedicamos unos 20 minutos más o menos así para valorar el tiempo de todos en esta época de Slijot, donde los sefaradim están haciendo Slijot, pero los ashkenazim también estamos agregando nuestro contenido especial por estar en el mes de Elul. Estamos agregando el Salmo 27, estamos agregando el toque del shofar, justamente todas las mañanas en nuestros rezos, y por eso es que le pedí al rabino Sebastián Greenberg, que además de ser rabino, además de tener muchos años de experiencia en dirección comunitaria, también es sofer, es escriba, y pronto estaremos grabando un video especialmente dedicado a eso, pero hoy nos convoca el tema del shofar. Cuando el rabino Sebastián Greenberg estuvo en Israel, estuvo especialmente estudiando acerca de esta temática, y te pido que nos cuentes un poco acerca de tus estudios en torno al shofar, cómo se fabrica un shofar, a qué te dedicas en este momento en torno a esta temática. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes o tal vez buenas noches, no sé por dónde está cada uno mirando. Y sí, para mí también es una emoción enorme y una alegría muy grande, querida Denise, poder estar compartiendo este momento y bueno, seguir haciendo docencia juntos. Y es verdad que venimos hablando hace un montón, pero bueno, qué sé yo. Es la vida cotidiana la que nos va arrastrando y está bueno porque Elul nos invita a frenarnos y dedicarnos a lo importante, que es lo que vamos a hacer ahora, por lo menos aprendiendo un poquitito de Shofarot. Te voy a contar primero cuál es el espíritu de los Shofarot y por qué decidí también dedicarme a hacer Shofarot, porque tal vez no es de lo más habitual. Y claro está, ya con el correr de los años me voy dando cuenta que me gusta meterme en esos lugares donde ahí te veo bien surtida. Ahora vamos a hablar sobre esos dos tipos de shofarot. Digamos, qué es lo que motiva? Y evidentemente me gusta conectarme y ponerme a hacer cosas que tal vez no son de las más habituales, ¿no? En su momento, la verdad es que el shofar siempre es algo que atrae y genera como un poco de entusiasmo. En primer lugar, cuando se va acercando la época y empezamos a escuchar el shofar. Y uno mira la cara de los chicos. Yo estuve muchos años trabajando aquí en Buenos Aires en una comunidad con escuela, y cuando se acercaba Elul y uno aparecía con el shofar, parecía que se revolucionaba todo, ¿no? Les encanta. Y en un momento tuve un sueño de decir, bueno, a ver, ¿y qué pasa si cada niño de nuestro continente, por lo menos, o por lo menos de Argentina, o por lo menos de Buenos Aires, o por lo menos de mi comunidad, tuviera un shofar y practicara durante Elul? Y cuando llegara Rosh Hashanah, además de ir a escuchar el shofar al templo donde un Baal toquea, toca, a lo mejor también pueda tener su shofar. Y eso a lo mejor provoca incluso una compañía de la familia. Y bueno, son cosas que creo hoy en día es muy importante poder como fomentar e incentivar. Desde ese momento empecé, eso lo pensé hace como 4 años o 5. En el 2020 dije, plena pandemia, me voy a poner me voy a meter con esto fuertemente para aprender cómo es que se hace. La verdad es que cuando uno tiene idea de cómo manipular determinadas herramientas que se utilizan para esto, como amoladoras, angulares, de banco, agujereadoras y demás cosas que es maquinaria, bueno, el resto es tarea mecánica y técnica, pero ¿Y vos dotada de un tienes espíritu. experiencia en el uso de estas herramientas? ¿Por qué específicamente? Yo toda mi vida, o sea, me crié rodeado de herramientas. Mis padres tenían negocio en Warnes, aquí en Buenos Aires es donde se venden los repuestos para autos, y yo salía de la escuela a los 10, 11 años, me iba caminando hasta el negocio de mis padres y me ponía a meter mano, a hacer cosas, a armar motores, a qué sé yo. Entonces, siempre me gustó. Entonces, la verdad es que está bueno cuando uno puede de alguna manera unir o amalgamar lo que es el shofar como instrumento, como objeto,
¿sí? Que me voy a tener que alejar un poco, porque si no, no voy a entrar en el plano, con el espíritu que tienen los shofarot. Y que eso es básicamente lo que se genera al fabricarlos. Unir, ahora voy a contarte cómo, pero cuando está cerrada esta parte, porque una de las cosas que hay que hacer es abrirlo, ahí es donde lo que uno hace al perforarlo, te voy a contar paso por paso, es abrirle el alma. Para mí suena, digamos, siempre en mi cabeza como cuando un bebé nace y respira Sí, por sí. primera vez. La palmadita, que en este caso es darle con amoladoras, cortarlo, hacerle de todo, pero Wow. al perforar y generarle la boquilla para que el aire pueda pasar, unir el hueco interno que tiene el cuerno con el que uno está haciendo, es como cuando un bebé respira por primera vez y uno se imagina, he puesto los sonidos que van a salir de ese shofar. Y que es la parte más delicada del trabajo de la confección del shofar, ¿no es cierto? Porque uno puede llegar a perforarlo y hacer que ese shofar ya no sea más cayer. Exactamente, me acuerdo del primer año, primero la dificultad para conseguir cuernos. Voy a contarte también dentro de un instante qué cuernos se utilizan, ¿no? Y cuáles no se pueden utilizar y demás, y cuál es el procedimiento. Pero claramente hay distintos pasos en el proceso bueno, cada uno tiene su complejidad, pero claramente la apertura es el más difícil y ahí es donde, bueno, el primer año arruiné muchos, el segundo año más o menos, este año ya no tantos, y tiene que ver con la experiencia que uno va adquiriendo también. ¿Querés que te cuente un poquitito acerca de los distintos tipos de cuernos, de cachos o de astas que se suelen Claro que utilizar? sí, por supuesto. ¿Cuáles son aptos para hacer, para que sean cayer? ¿Cuáles no son aptos? Y qué uno puede hacer también como Baal Tashkit, ¿no es cierto? Para no desperdiciar esos shofarot que eran potencialmente cayer, pero justamente quizás por el entrenamiento se dañaron. ¿Qué podría hacer uno en esos casos? Bien, en primer lugar hablemos de dónde salen los cuernos, porque nosotros somos bichos que vivimos en la ciudad y pensamos que todas estas cosas salen del supermercado, digamos, donde uno compra. Entonces, bueno, uno tiene que meterse en el campo. Hay animales que son kasher y animales que no son kasher, digamos que son aptos y no aptos. De por sí, para hacer un shofar, puede ser de cualquier animal que sea kasher, de los aptos. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, se trata de evitar que sean cuernos de vaca, digamos de lo que es el ganado bovino. ¿Por qué? Porque la vaca nos recuerda a la cría que es el becerro, y el becerro nos recuerda al becerro de oro. Entonces, justamente para algo tan sagrado como escuchar el shofar en Rosh Hashanah, o al finalizar Yom Kippur, bueno, se trata de evitar cosas que nos generen tal vez un pensamiento negativo, ¿sí? Entonces, el primer tipo de cuerno, que es este que tengo acá, a ver, que no se use para shofar no significa que esto está prohibido de tocar, de agarrar, digo, no deja de ser un cuerno. Este está pulido, con esto me hice un vaso vikingo, ¿ves? Ya que está de moda la serie, aquí en Argentina por lo menos. Estos se pueden usar para cualquier cosa, pero no se suelen usar para hacer shofarot. Este es chiquitito, ¿sí? Este básico. Uy, me van a sacar la imagen esta, la van a pegar en algún lado. No voy a quedar bien. ¿De qué sí se suele usar? De cualquier animal que sea kasher, y acá agrego una complejidad más. Que en su interior pueda ser ahuecado. Se le pueda sacar los cartílagos y los huesos que tiene en el interior. Por ejemplo, de los que son el ganado caprino y ovino, es decir, ovejas, carneros y demás, y del caprino serían las cabras y los chivos. Cabritos no, digamos, son chiquititos. Entonces, también tiene que tener, pues, para ser ahuecado, y tiene que Eso tener una quiere decir medida que, por mínima. ejemplo, un alce no se podría. No se podría, y tampoco se podría, por ejemplo, no sé, de un ciervo, porque
acerca del shofar, por supuesto. Entonces, él nos está contando, ahí está, volviste, ahí estás, te había ido la cosa. Ok, Sí, entonces estamos diciendo que en general ganado vacuno preferentemente no porque no sea kasher, sino principalmente porque nos recuerda al becerro de oro, al de él sabe, entonces mejor no tenerlo presente en ese momento. Ganado caprino, es decir, cabra, ganado ovino, es decir, ovejas, sí, de esas familias, pero no tampoco de ciervos, alces, eso tampoco sería una buena idea. ¿por qué de ciervos no, por ejemplo? Porque el hueso, o las astas, como se las llama, que son como ramas, ¿vieron? Son macizas, digamos, no son huecas adentro, entonces eso no se puede mejorar, no hay manera de hacerlo. ¿Cómo sería si el caso, por ejemplo, este es un cuerno de una pequeña oveja, ¿sí? Y este es de una cabra. Son parecidos, ¿sí? Son parecidos en realidad porque son chiquititos. Después, cuando son un poco más grandes, vamos a ver que son diferentes porque este es el de la oveja que crece de manera espiralada y sin embargo, el de una cabra crece más bien a lo largo, pero como que se va retorciendo hacia la punta, ¿sí? Como ven, es como si estuviera más estirado. El que vos tenés ahí es el chiquitito ese es de cabra, o de chivo, no sé, ¿está bien? Porque como ves, es como más alargado, pero es como que va girando sobre su eje, ¿se entiende? En cambio, el de oveja no gira sobre su eje, gira como una espiral, como si fuera Este también es chiquitito, pero hay algunos que tiene 2 vueltas o 3 vueltas que van creciendo hacia los costados. El de las cabras crece hacia atrás, ¿está bien? Por eso, digamos, es la diferenciación. Y el otro que tenías ahí, que es el que a todo el mundo les gusta, que son así, como este es de antílope africano. No es de cabra, no es de chivo, es de antílope, es una familia de animales, especialmente el que tiene los cuernos de esta manera se llama kudu, K-U-D-U. Cuesta mucho conseguirlos en Latinoamérica porque estos son animales africanos y para poder traerlo a los distintos países se hace complicado porque requiere importaciones con todos los problemas que sabemos que tiene el tema de la cacería ilegal en África y demás, por lo cual es más difícil de conseguir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer un shofar? Básicamente, Pero una pregunta antes. El animal, más allá de que ya dijimos que tiene que ser, digamos, un animal kasher y de estos que estás nombrando, si el animal es encontrado en el campo y no fue matado kasher, ¿se podrían usar sus cuernos para shofar? Sí, señora, no solamente que se podrían usar sus cuernos, lo mismo pasa, esto ya lo vamos a hablar, hacemos un spoiler, de acá a algunos meses, incluso la piel se puede usar para hacer un Sefer Torah. A diferencia de por ahí lo que se cree, ¿no? Que requiere una faena kasher. Esto es lo que nos está marcando. Es decir, que justamente por Baal Tashkit, para no desperdiciar algo que es muy valioso, ¿no es cierto? Tanto la piel del animal como un cuerno de un animal, que sabemos que obviamente que tienen una cantidad limitada, es decir, que son 2, y además todas estas cuestiones que dijimos de la elaboración, si se encuentra un animal, una cabra muerta en el campo y se puede obtener un beneficio de ella, es decir, tener anaá, tener un provecho de su uso para no desperdiciarla completamente. No la podemos comer porque no fue matada ayer, pero sí podríamos usar sus cuernos y usar su piel, por ejemplo, para no desperdiciarla por completo. Exacto. Y te agrego una cosa más. Está prohibido matar un animal para poder obtener la piel o el cuerno, o para hacer un Sefer Torah o para hacer un shofar. Lo cual, esto yo sé que no deja contenta a la cantidad enorme de gente cada vez más, y lo celebro con alegría, vegana, ecologistas y demás, pero por lo menos es un aliciente, ¿no? Digamos, deja un poco más tranquilos, porque en definitiva no es una anaá, como vos dijiste bien, es el provecho de estos elementos, pero no se la puede matar para eso, ¿está bien? Y por eso es que también se puede utilizar de cualquier animal que sea treifa o nevela, que no haya sido faenado de manera kasher o que está muerto por
causas naturales, por una pelea entre animales en el campo y demás. ¿Está bien? Excelente. Ahora, este es un cuernito de, dijimos, de oveja. Parece como si fuera magia, pero no es magia. Esto que estoy haciendo acá es sacándole la parte interna, ¿sí? Esto es hueso, que va por lo general adherido al cráneo. En el caso de una cabra pasa exactamente lo mismo. Como ven, esto es lo que tiene adentro, que va siguiendo la misma forma que tiene, pero como pueden ver, estoy medio oscuro acá porque tengo un fondo con mucha luz, me parece, hasta un determinado punto. ¿Se ve? ¿Se llega a ver? Esto es lo que tiene adentro, esto es lo de afuera. Lo de adentro es hueso, lo de afuera es el mismo material de las uñas. ¿Cómo se llama? Queratina, exactamente. Esto es queratina, pero terriblemente duro. O sea, piensen que los animales se pelean con esto. Y cuando encima tiene el hueso adentro, hueso con cartílagos y demás cosas que va adherido, esto tiene una fuerza que para sacarle este hueso, a veces hay que empezar a darle con una masa, de esas masas que se usan con un cortafierro para agujerear paredes. Y esto no se asemella, ¿eh? Esto no se asemella. ¿Y no se Resiste esos usa una golpes piedra, por ejemplo? hasta que sale. No, claro, esto se desprende con una sierra del resto, digamos, del hueso del cráneo. Pero después, para sacarlo de adentro, o se deja secar durante meses, digamos, a la intemperie, en el campo los dejan ahí todos, incluso quedan ahí tirados, o sea, a veces, digamos, uno tiene que ir a rescatarlos, entonces se seca y lo de adentro sale más fácilmente con un golpe, o hay que hervirlo durante muchas horas. Y eso hace que es el mismo procedimiento de cuando uno hace una carne al horno, que cuando la tiene muchas horas cocinando se va como el hueso desprendiendo el resto, bueno, es exactamente lo mismo. Quiero aclararles que esto saca mucho olor, por lo cual cuando hago esto, en la comunidad de Mendoza, en Argentina, por ejemplo, me ayudaron a conseguir unos cuantos cuernos, le mando un beso grande al rabino Fabián Seidenberg y un abrazo grande al mitpalel Mauricio Miranda, que estuvimos recorriendo campos por la zona de la Valle, de Malargüe y demás, y después me dijeron, bueno, pero acá podemos sacarle los cartílagos, trajimos unas ollas enormes, claro, todavía la comunidad tiene, digamos, el perfume a campo, digamos, en sus instalaciones, y me dice, mi esposa acá me mata cada vez que hago esto, pero la realidad es que uno piensa en la tarea y en tantas personas que van a disfrutar de sacarle sonido a los shofarot que todo vale la pena. Entonces, una vez que le sacamos el cartílago, el hueso de adentro, lo que hay que hacer es el primer corte, ¿sí? Es casi como hacerle un brit milá al shofar. ¿Por qué? Porque como ves, Denise, la punta no está abierta, esto termina en punta, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es cortar acá, para poder hacerle la boquilla. Cuando uno lo corta, queda una puntita del shofar, ¿sí? Del cuerno. ¿Está bien? Entonces uno saca esta punta, y ahí sí, en el espacio que queda acá, es donde lo que hay que hacer es la perforación. Es por acá, introducir, y esta es la parte más delicada, una mecha, una broca de agujereadora, para tratar de encontrar ese lugar donde se une el espacio interno, que en este cuerno está más o menos a esta altura, y eso lo sé porque esto es lo que tenía adentro, ¿está bien? Con el agujero que yo estoy haciendo. Y esa es la parte delicada, porque si uno lo hace mal, sale para arriba, sale para abajo y demás. Entonces ahí es donde se puede llegar a romper. Si uno lo perforó mal, puede hacer un nuevo corte y seguir de acá en adelante, pero cuanto más lo vaya cortando, peor le queda el shofar. O sea, realmente es un momento donde no se puede usar. Te hago otra pregunta. Yo vi en algunos videos que muchas veces, en cierto momento, antes de hacer ese tipo de cortes, lo que se hacía también era pasar el shofar en crudo por, ¿cómo se llama?, por calor, para de alguna manera estirarlo un poquito.
Eso es lo ¿Para que qué te se iba a hace contar ese ahora. proceso? Ah, ok. Exactamente, eso viene ahora porque, ¿qué pasa? Este cuerno, de alguna manera yo le voy a decir que si el agujero interno llega hasta acá, y yo le voy a hacer un corte acá, es muy poquito lo que tengo que perforar como para encontrar. Igual uno comete errores y uno ya sabe más o menos por dónde viene y termina por acá, entonces se perfora. ¿Cómo se hace? Y la perforación es recta, porque una broca Broca recta. es recta, no puedes girar así. ¿Cómo se hace en el caso de un cuerno como este? Donde uno tal vez corta en esta zona, pero no hay manera de perforar así y luego que suba. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es, todos nos hemos bañado y hemos hecho baños de inmersión, entramos a una piscina y vimos que cuando salimos las uñas están blanditas, ¿no? Bueno, como esto es el mismo material de las uñas, pero mucho más grueso, lo que se hace para poder perforar esto es plancharlo. Para eso hace falta calor, o sea, primero se va a servir durante varias horas en agua para que se ablande, y luego con soplete, con llamas muy fuertes, se va como quemando realmente esta parte. Y luego se lo introducen prensas hidráulicas, que hacen mucha fuerza, muchas toneladas de fuerza, para poder ir planchándolo y que quede así. ¿Se ve? Wow. Está la parte que gira, pero en vez de seguir girando hacia arriba, quedó planchado. ¿Está bien? Vendría a ser que este shofar era este cuerno antes. ¿Entiendes? Impresionante. Pero ¿Eso queda en ese planchado. día se altera el sonido? Y esto lo que hace, no es que altera el sonido, eso permite que haya sonido. Porque si no se hace esto, de enderezar o planchar esta parte, no hay manera No de puede pasar la perforar broca y no desde hacer el acá. flojero. Claro, no hay manera de perforar desde acá hasta acá que se encuentre en el hueco interno con el que yo estoy haciendo. ¿Se entiende? Clarito. Entonces, y en esto sí es mucho más difícil hacer. Yo no estoy haciendo de carneros por esta misma razón, porque es casi, digamos, amateur lo que estoy haciendo para poder acercarle a la gente un shofar, pero realmente para ya tener prensas, soplet y demás tipo de cosas, necesitaría otro tipo de instalaciones que la verdad es que en este momento no tengo la posibilidad, y no económica, sino en general de poder hacer. ¿Entiendes? Perfecto, clarito. Después se hace la perforación, se suelen utilizar lámparas fuertes, sobre todo los shofarot que son más claritos como estos, que son Para más que tenga la blancos. transparencia para saber dónde está la parte sólida y hasta dónde te tenés que pasar la broca. Claro, porque cuando uno lo puede ver, sobre todo los que son más claritos, como te decía, uno puede ir viendo cómo entra la mecha. Entonces puede ver de alguna forma que no se esté desviando. Es como si fuera que le estamos sacando una radiografía en el momento a medida que se va haciendo esa perforación. Y Una vez que te hago otra pregunta. Sabemos que obviamente esto no deja de ser, obviamente, un cuerno de un animal y de año tras año va juntando un olor, ¿no es cierto?, típico de animal. Y cuando nosotros lo soplamos y estamos tocando el shofar, entonces de verdad, digamos que no huele a rosas precisamente. ¿Hay algún tipo de tratamiento que se le pueda dar al shofar para que sea más socialmente aprobado? Bueno, lo que te voy a decir es lo siguiente, dos cosas. Hay algunos productos que se venden, yo tengo alguno por ahí, que es como un spray, que es como un desodorante de shofarot, digamos, en vez de ambiente, de shofarot. La realidad es que es una mezcla de alcohol con un poco de tal vez vinagre y demás, que lo que hacen es taparle. Ese olor es muy difícil de sacar. Pero la realidad es que suele pasar al revés, suele tener mucho olor cuando son nuevos. ¿Por qué? Porque aún tienen en su interior a veces como desprendimientos que quedaron de lo mismo que Vestido, tenía. claro. A medida que van pasando los años, va perdiendo todo eso porque se va disecando. Entonces, por ahí 2, 3 años y el shofar ya no va a tener necesariamente olor. ¿Y Otra habría cosa que que se estar puede hacer, hidratando como se hidrata la madera también al shofar en ese sentido, claro, justamente por el proceso? lo que hacen algunos es o dejarlos sumergidos en una solución de agua con un poco de cloro o con un poco de vinagre y demás como para sacarle ese olor, o dejarlo hirviendo.
en una olla con agua. El problema, cuando se hace eso, es que pierde totalmente el brillo, porque el otro paso que hay una vez que uno le hace la boquilla, la perforación y la boquilla, es pulirlo para que quede brillante, como en este caso. Porque fíjense cómo es el cuerno en su estado natural. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que hay que hacer es pulirlo. Se hacen 3, 4 capas de pulido. Al introducirlo en una olla con agua hirviendo, el pulido se va a ir. Y hay que, digamos, se puede volver a pulir. Pero bueno, uno tiene que llevarlo a algún lugar donde lo puedan pulir. No necesariamente tiene que ser una fábrica de shofarot. Alguien que trabaja haciendo pulidos lo puede hacer. Entonces, lo ideal, creo yo, es algunos días antes de Rosh Hashanah, no introducirlo en una solución de nada, sino taparle la boquilla con algo, tal vez con algún elemento que uno pueda hacer de caucho, de plástico, de corcho, lo que tengan en la casa, que no se le vaya para adentro, porque después le va a ser difícil sacarlo, y encontrar alguna forma de poder dejarlo apoyado en algún lugar y llenarle el interior, sin que toque la parte de afuera. Bueno, hay distintas soluciones que se pueden hacer. Yo la verdad que no uso ninguna de todas ellas, pero algunas gotitas de vinagre con agua. Yo uso vinagre, sí. Pero algunas gotitas, porque yo no sé si es peor el olor que ya tiene el shofar o un olor a ensalada que salga en este momento en Yom Kippur, imagínate al final, todos en ayuno y de repente hay una ensalada y no. Con algún tipo de solución de algo. Y si uno ve que tal vez tiene adentro como mucha, como si tuviera mucha, como mucha basura pegada, por ejemplo en este shofar, yo no sé si os va a llegar a ver, pero acá se ven unas cosas blancas adentro, que no es parte de la queratina, sino parte de cosas que tenía adheridas. Algunos lo que es conseguir algunas pelotitas metálicas, digamos, de lo que tal vez puedan llegar a conseguir, a veces de las que le ponen adentro a las, bueno, voy a decir una palabra muy argentina, no sé en cada lugar donde tal vez nos están viendo cómo la diría, pero las matracas, o maracas, que son como unos juguetes que tienen los chicos para hacer ruido, que la usamos en Purim muchas veces. Los rayanim de Purim. Los rayanim, claro. Adentro tienen a veces unas pelotitas de metal. Bueno, conseguir unas cuantas de esas, ponerlas adentro, taparle una punta, taparle la otra y sacudirlo mucho. Y eso lo que va a hacer adentro, tienen que ser pesaditas, es ir como limpiándolo, ¿no? Y después, sí, de nuevo una enjuagada, pero siempre tratando de que la parte de afuera no se moje, para que no pierda el brillo que bueno, tiene el shofar. Igual, Rabino Sebastián Greenberg, para los que no lo conocen, lo vuelvo a presentar. La mitzvah más importante, y por supuesto toda esta información súper valiosa que nos estás dando es maravilloso, pero la mitzvah del shofar no es que cada uno tenga en la casa un shofar. La mitzvah es escuchar el shofar. Entonces, contanos un poco acerca de esta mitzvah tan maravillosa que nos propone Yom Adin, Rosh Hashanah, ¿no es cierto? Yom Teruah, el tercero de los nombres de la fiesta de Rosh Hashanah. Bien, en la Torá Rosh Hashanah no está mencionado como el día de juntarnos a comer gefilte fish, o como el año nuevo, digamos, para desearnos lindos deseos y mandarnos Shanet Oives, sino que está mencionado como Yom Teruah, o Zichron Teruah, día de hacer sonar el shofar, o día de recuerdo de ese sonido del shofar. Hubo muchos shofarot que se mencionan en el Tanaj, y muchos que fueron sucediendo a lo largo de la historia. Uno de ellos, por ejemplo, fue el día en que recibimos la Torá. Otro fue cuando cayeron las murallas de Jericó, que está después mencionado en el Tanaj. No sabemos bien por qué Rosh Hashanah está mencionado como día de hacer sonar el shofar, pero lo concreto es que viene a ser, y lo que se enseña siempre, es que es como si fuera el shofar una especie de despertador espiritual, porque de lo que sí están dotados estos días de Tishrei es de una carga espiritual muy grande que nos lleven a una reflexión sincera de cara a los 10 días de Teshuvah. Entonces, días para la tradición hacer sonar el shofar, que en realidad la mitzvah es escuchar, como bien estás diciendo, escuchar el shofar
no que cada uno lo toque. O sea, no es que no puede tocarlo, sino que, bueno, es unirse escuchando el shofar, y se diferencia de cualquier otro toque que podamos hacer durante el año, con que ese día decimos las brajot. Vendría a ser el shofar en Rosh Hashanah, es la matzá en Pesaj. Matzá podemos comer todo el año, salvo un día, que es la víspera de Rosh Hashanah, para marcar una diferencia entre el resto de los días del año Pesaj, salvo en la víspera de Pesaj. Y en Pesaj, la diferencia entre la matzá que podríamos comer este día con la que comeríamos el resto de los días del año, es que en Pesaj es una mitzvah completa, por lo cual decimos una bendición. Podemos tocar el shofar todos los días del año, siguiendo esta misma analogía, salvo la víspera de Rosh Hashanah, porque si no, si yo todos los días me levanto y toco el shofar, o escucho el shofar porque a mi vecino le gusta despertar a sus hijos con un shofarazo, bueno, entonces la víspera de Rosh Hashanah debería escucharlo para marcar una diferencia, y en Rosh Hashanah la diferencia con respecto al resto de los días es que decimos una bendición al momento de escuchar el shofar, que la suele decir el baltoquea, la persona que va a tocar el shofar en la sinagoga, o que va a la casa de alguien si esa persona no se pudo movilizar hasta la sinagoga. Y en el momento del toque del shofar hay distintas tradiciones con respecto a los sonidos, y esto es muy lindo y muy interesante, porque no queda claro en la Torá a qué se le llama tocar el shofar. ¿Cómo tiene que ser el sonido del shofar? ¿Tiene que ser un sonido largo? ¿Tiene que estar cortado como si fuera un sollozo? ¿O tiene que estar más bien como un estacato, ti, 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 una determinada cantidad de veces? Entonces, por las dudas, como hacemos siempre en nuestra tradición, tratamos de que todas las variantes estén contempladas, tocamos todas las combinaciones posibles. El sollozo lo llamamos shevarim, que son 3 toques como entrecortados y como un sollozo. Teruá son 9, y como cada uno viene precedido y sucedido de un sonido único que llamamos tequía, entonces hacemos todas las combinaciones. Una tequía, shevarim, truá, tequía 3 veces, después la tequía, shvarim y tequía 3 veces, tequía, truá, tequía 3 veces. Y con eso ya cumplimos con todas las posibilidades. Recordemos también que es mitzvah, por supuesto, escucharlo también, hay una cantidad de veces que tenemos que escucharlo en Rosh Hashanah, que son 100 toques del sonido del shofar. Para eso hay distintas costumbres de cómo hacerlo. Por ejemplo, algunos agregan también, además del momento, después de la lectura de Torah, donde se agrega el momento, por supuesto, del toque del shofar, durante Musaf también, y hay también durante la Hazará de Musaf, la repetición del rezo de Musaf, donde también se agrega entonces algunos sonidos. Sí, sí, es así, tal cual, tal cual. Así que bueno, eso tiene que ver con Rosh Hashanah. Y después en Yom Kippur también, que escuchamos el shofar sobre el final, viene en realidad a marcarnos el final de Yom Kippur, ese shofar. Cuando ya terminó Kippur, digamos, terminamos la tefilá, ahí se toca el shofar, y también tiene su origen un poquito en la Torá, porque cuando se cumplía un determinado año, en lo que era la cuenta de los años sabáticos, el año del jubileo, se hacía sonar un shofar, y de esa manera todo el mundo se enteraba, al finalizar Kippur, que empezaba ese año especial. Hoy en día hay mucho menos fuera de la tierra de Israel, no tenemos el año del jubileo, pero bueno, quedó como costumbre tocar el shofar cada año, y de esa manera marcar la finalización de Yom Kippur. Entonces, como Rosh Hashanah, empezamos esos 10 días con el sonido del shofar, en el momento del toque, no cuando empieza en la noche de Rosh Hashanah, sino durante los días, terminamos Yom Kippur escuchando el shofar, y de esa manera se cierra ese círculo, que se va a volver a abrir, o va a quedar una rendijita abierta, para pasar Sukkot, Shmini Atzeret y seguir con las festividades del mes de Tishrei. También recordemos una cosa que tiene que ver con que en Rosh Hashanah estamos de alguna manera coronando a Hashem como rey. Y antiguamente, también en la época bíblica, uno puede leer en la Torá, donde la forma para coronar a los reyes era mediante trompetas y mediante el toque del shofar, que dependiendo si era para salir a la guerra, se tocaban estas 3 cosas, porque eran 2 a los costados y una en el medio, o para coronar al rey, y se extendían o las trompetas o el shofar, dependiendo cuáles eran las circunstancias. Exacto, exacto.
Lo lindo es como nosotros, siempre me pongo a pensar, cómo hay tantas cosas que fueron pasando a lo largo de la historia, tantos motivos que se fueron asignándole tal vez a la costumbre que la Torá nos menciona, un poco a la pasada, ¿no? Día de hacer sonar el shofar, las trompetas. Y cómo al día de hoy tenemos tantas costumbres diferentes, tantas visiones y tantas explicaciones diferentes sobre lo mismo que nos fue uniendo a lo largo de los siglos. Entonces es muy lindo tal vez cuando uno toca el shofar para que otros lo escuchen en Rosh Hashanah, sumirse en los pensamientos, como todos los que están escuchando, y de alguna manera hacer que ese sonido se una a muchos sonidos que aún siguen resonando en el mundo a lo largo de las generaciones. Pero bueno, hay que estar muy atentos para poder escucharlos. Entonces, ya que estás tocando este tema, contanos cuál tendría que ser nuestra kavaná, nuestra intención cuando escuchamos el sonido del shofar. Bueno, primero que River Plate gane los campeonatos de juego. Este es No el creo primero que y más sea importante. Nada, fue un chiste. A ver, pasa por muchos lugares. Y creo que a mí lo que más me ha motivado en preguntas similares a estas es tal vez entrar a una sala de jardín de infantes, un grado primario o una escuela secundaria, y cómo convocar a la Kavaná desde distintos lugares en función de la edad de la persona y en función de lo que le está pasando a una persona. Porque yo me imagino a alguien que está en la sinagoga escuchando el shofar y está rodeado por primera vez a lo mejor de sus nietos o de un nieto que nació, lo que fuere, o una pareja que está a punto de casarse ese año y está en la sinagoga escuchando el shofar, o alguien que tal vez está enfermo y que está muy preocupado por su salud o por la de algún familiar o ser querido. Cómo el shofar no es un amuleto, digamos, donde cuando uno lo escucha pide y se cumple, pero de alguna manera todos sus pensamientos muchas veces están condicionados por el momento que está viviendo. Yo creo que Rosh Hashanah es un momento para conectarnos con lo más profundo que alberga nuestra alma. Tal vez lo más vamos a decir, parve me sale la palabra, pero diría lo más Neutral, digamos. neutral es pensar en el año que pasó, en las cosas que hicimos, en aquellas cosas para repetirlas y en aquellas cosas donde sabemos en el interior de nuestra alma que deberíamos mejorar. Y eso es lo que por lo general se suele decir. Pero todo eso va a venir de la mano de los anteojos que tengamos puestos en ese momento, que es cómo estamos viendo la vida en ese momento. Y no es lo mismo como la veamos este año que el año pasado, o que hace 2 años cuando cada uno de nosotros, en todo el mundo, estábamos en casas separadas, y que, bueno, no, nos pueda de alguna manera llevar a una reflexión sincera. Yo creo que la Kavaná, la intención, viene de la mano de un profundo trabajo de introspección, de rastreo, de búsqueda, y de tratar de llegar lo más profundo que se pueda. Hermoso, hermoso, y también me gusta la idea de pensar que a veces de tan profundo y de ese nivel de tan existencial de conexión, hay veces que no nos salen las palabras, y por eso conectarse con un sonido quebrado, con un sonido entero, con un sonido completamente staccato, así fragmentado también, como ese llanto, ¿no es cierto?, desde lo más profundo, como un bebé sin palabras, también nos permite conectarnos con que Hashem no necesita grandes palabras, no necesita grandes expresiones, es simplemente también el poder entrar en este vínculo, en este contacto profundo y tomar decisiones también hacia dónde queremos ir con la vida que tenemos, ¿no? Es así, tal cual. Contanos algo con lo que podamos cerrar o un mensaje que nos quieras dar antes de este Rosh Hashanah. Bueno, yo creo que vivimos en un mundo muy convulsionado, donde la vida a veces se torna un poco más compleja de lo que quisiéramos, pero también nos hace valorarla y verla de una manera muy especial, como pocas veces uno tiene la posibilidad de hacerlo. Y yo creo que estamos frente a una nueva oportunidad que se renueva un año más y una vez más de cara a estos próximos Yamim Noraim y a los próximos Hagei Tishrei en realidad.
esa nueva oportunidad de no dejar cosas en el tintero en nuestra vida. Muchas veces uno repite, y ya a esta altura de mi vida, ¿qué voy a cambiar? Ya no puedo cambiar, ya soy así y demás. Y la verdad es que no hace falta cambiar todo en la vida, ¿no? Hay cosas que si no nos, tal vez no sean las mejores prácticas, pero no nos afectan en nuestra vida cotidiana y no afecta a otros, yo no sé si es necesario todo, estar todo el tiempo cambiando. Pero hay cosas que nos, que tal vez nos llaman y nos piden para poder refinar nuestras vidas, para poder verlas desde un lugar diferente, para poder, como dice Abraham Yoshua Heschel en uno de sus escritos acerca del Shabbat y la oración, que no salimos del mundo cuando rezamos, cuando oramos, yo me permitiría agregar, cuando nos conectamos con la esencia de nosotros mismos, sino que lo que hacemos es verlo desde una perspectiva diferente. Entonces, invito a todo el mundo a hacer eso, a tratar de conectarse de una manera diferente, de aprovechar esta nueva oportunidad de tener una vida diferente sobre la base de lo que ya somos. Y que el sonido del shofar tal vez pueda terminar de darnos esa estocada como para que la estantería se mueva un poquitito y que realmente podamos salir renovados de cara al año que empezar. Yashar Coas, qué hermosas palabras. Muchísimas gracias por haber participado y habernos enseñado, habernos emocionado, habernos hecho vibrar también con el sonido de tu shofar. ¿Te animas a hacernos, a regalarnos un ciclo de Tequiash, Barim, Truá, Tequiá? Por supuesto, y es una linda manera de poder cerrar, así que voy a invitar a todos quienes estén conectados ahora. Estuve mirando ahí abajo los nombres, no quería ir cortando para saludar, pero bueno, mandarle un beso grande a todos y a todos los que después vayan a ver este video que va a quedar grabado en Limud High. Felicitarte a vos por lo que haces y por tratar de llegar de manera digital a todos los hogares, y es una tarea muy, muy noble, y te felicito con el corazón. Yo miro así cada tanto cuando me van apareciendo, viste que Instagram y Facebook son medios caprichosos en lo que muestran y lo que no, pero bueno, trato de ir mirando, ir siguiendo, y la manera didáctica que siempre tenés de poder llegar a todo el mundo y en especial a los chicos. Así que voy a invitar a todos a cerrar los ojos, a concentrarse, a tratar de empezar a conectarse, porque estamos en el mes de Elul, que vendría a ser como el precalentamiento para los próximos Yamim Noraim, y que este sonido pueda llegar a sus oídos y especialmente a su corazón. Muchísimas gracias a todos y Shana Tova. Shana Tova.